Dice de la manera siguiente: and said, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien, lo toleráis. for I am serious for you with the seal of God, for you did it before you did a husband appeared virgin to present Christ. I fear lest as the serpent did rebel even and hid his subtly, so yours mind may be corrupt from the sibling in the Christ. If in it who his comment of preaching another Jesus whom we didn't preach it, or another you will receive which we didn't receive, another God news which didn't accept, where will you bear it? Satanás, la serpiente de Génesis 3, engañó con astucia a Adán y Eva Satan, the serpents of Genesis 3, constantly deceived Eve y les hizo creer que el pacto, la palabra, era algo sin importancia. and made that her believe that the covenant was something unimportant. Y de esa manera logró engañar al ser humano. And this way went to devise the human being. La palabra de Dios es lo más grande que Dios nos ha dado. The God's word is the greatness that God gave No sé us. cuántos creen de esa manera. How many believe that? Hasta el día de hoy, Satanás no se ha detenido Until today, Satan hasn't stopped that. y continúa en su deseo de destruir al ser humano. And his wish is to destroy the human being. Dígale que tiene a su lado: Satanás te quiere destruir a Say ti. it with me. Satan wants to destroy you. Creo que aquí no hay ningún extraterrestre, ¿verdad? Todos somos seres humanos. All we are human beings. Y Satanás tiene su blanco en nosotros. And Satan, Así que quiere destruirnos. so they want to destroy us. Y para eso busca que nos extraviemos de la fidelidad a Cristo. And Satan wants to destroy us and set our eye Y que pongamos nuestros ojos en otras cosas que no son el evangelio de la Biblia. and set our eyes in the other things that aren't the gospel. Así que quiero explicar en esta mañana cómo Satanás obra. And I want to explain how Satan's work. Satanás busca extraviarnos del evangelio. Satan's stopped to destroy. Dice aquí que vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. And say your minds be corruptly for the sinner in the crest. Satanás sabe que si extravía nuestros sentidos, nos extravía de Dios. Satan knows that we will mislead our senses. Y el apóstol Pablo habla de tres cosas que estaban pasando en la iglesia de Corinto. And Paul talks three things that what passed in the church of Corinthians. Habían personas que estaban predicando a otro Jesús, There are people that are preaching another Jesus. no a Jesús como el Cristo. Isn't Jesus as the Christ? Pablo predicaba que Jesús es el Cristo, Paul preaches that like Jesus is the Christ, el Mesías Cristo. the Messiah is Christ. Pero habían otros que estaban predicando a otro Jesús. But there are other people that are preaching another Jesus. También Pablo dice que estaban recibiendo otro espíritu. That Paul said that receive another spirit. No era el Espíritu Santo, Isn't the Holy Spirit? era otro espíritu. Is another spirit. Y que también estaban recibiendo otro evangelio. And receive another gospel. No era la buena noticia acerca de Jesús el Cristo. Isn't the good news about the Jesus as the Christ? Era otro evangelio. Is another gospel. Así que con estas tres cosas, So for these three things, Satanás estaba engañando a la iglesia de Corinto. Satan misled the Corinthian church. Otro Jesús, Another Jesus. otro espíritu, Another spirit. otro evangelio. Another gospel. Esta es la obra de Satanás. This is the Satan's work. Y hasta el día de hoy, esta sigue siendo su obra. Until today, he has the same work. Él busca desviarnos del evangelio He wants to divide the gospel y que creamos en otro Jesús and that we will believe in another Jesus o que tengamos otro espíritu or that we have another spirit, o que podamos nosotros también recibir otro evangelio. that we can receive another gospel too. Hoy se está predicando muchas cosas dentro de las iglesias, Today is preaching a lot of things in the church, pero la Biblia sigue diciendo que hay un solo mensaje. but the Bible says that it is only one message. Es el mensaje de la buena noticia It's the message of the good news acerca de Jesús como el Cristo. about Jesus as the Christ. En 2 de Corintios capítulo 4 versos 3 y 4 In 2 Corinthians 4 verse 3, 4,
Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, and said it also have a good news is in Berlin, entre los que se pierden está encubierto, and those Persian it's Berlin, en los cuales el Dios de este siglo and whom the God of this age cegó el entendimiento de los incrédulos, did blind the minds of the unbeliever, para que no le resplandezca la luz del evangelio that their done birds shine for de la gloria de Cristo, of the glory of Christ, el cual es la imagen de Dios. who is the image of God. ¿Quién es la imagen de Dios? Who is the image of God? Es Cristo. It's Christ. Entonces, si usted quiere ver a Dios, So if you want to see God, tiene que ver su imagen. you will see the ¿Y quién tiene su imagen? and what is the Es Cristo. is Christ. ¿Alguien quiere ver a Dios aquí entonces? If you know that, Mire a Cristo, see God al autor, and the author consumador consume de nuestra fe. of our faith. Él es el Cristo. He is the Christ. Este es el evangelio. This is the gospel. Es el Jesús del cual habla la Biblia. Is the Jesus that the Bible Y talks. es el espíritu que debemos recibir. And this is the spirit that we will receive. Pero el Dios de este mundo But the God of this world cega el entendimiento de la gente blended the under the para que no pueda creer esta verdad. for don't believe this truth. Así que Satanás busca extraviarnos del evangelio. So Satan misleads to despite the gospel. Hasta ahora Satanás sigue susurrándote para engañarte. Until today, Satan's whisper to do another thing. En este momento algunos ya tienen preguntas en su mente. And this moment you will have some questions in your O ya mind. tienen comentarios en su mente. Or you have comments in your mind. O ya tienen argumentos en su mente. Or have arguments in your ¿Y mind. cómo es esto? And what is ¿Y that? por qué aquí? What ¿Y happened por qué allá? for that? Ah, parece que la serpiente se mete The serpent go y inside. empieza a poner argumentos en nuestro corazón y en nuestra mente. Arguments for our mind. Satanás sigue susurrándose al día de hoy. Satan whispers until today. La Biblia dice en 2 de Corintios 11, 14 y 15 The Bible said in 2 Corinthians 11, 14, and 15 que Satanás se disfraza como ángel de luz that Satan is like angel of light. y que también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. And the ministers to transform themselves and ministers of Así que righteousness. debemos tener mucho cuidado. So we will be careful. La religión no te salva. The religion don't be saved. Solo Cristo te puede salvar. Only Christ save. Los ministros de Satanás tampoco te salvan. The ministers of Satan don't save too. Solo Cristo te puede salvar. Only Christ save. La religión, la denominación no te salvan. The religion and domination don't save. La doctrina no te salva. Doctrine don't save. Puede ser que tengas mucha liturgia, pero eso tampoco te salva. You have many literature, but then don't be saved. Puedes conocer mucho de la Biblia, pero eso tampoco te salva. About a lot of Bible, but isn't the save. Satanás conoce la Biblia, Satan knows the Bible, pero la Biblia sigue diciendo que solo hay alguien que te puede salvar. but the Bible says that it is only one that do. Y ese es Jesús como el And Cristo, this is Jesus as the Christ. quien en la cruz y en la resurrección vino a resolver tu problema. For him, our problem. Así que ya eres libre de Satanás, You are liberated from Satan. libre del pecado Liberated of the sin. y libre de la separación con Dios. Liberated of the separation from Y God. puedes creer el mensaje de You Dios. believe the message of God. Efesios capítulo 2 y versículo 2 dice Ephesians 2:2 said, que en otro tiempo it's another time. nosotros seguíamos las corrientes de este mundo We are according to the road of the world, y que vivíamos conforme al príncipe de la potestad del aire, and we were walking about the king of the world, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. of the spirit that is not working in the sons of disobedience. Este es el espíritu de Satanás. This is the spirit of Satan. Y la iglesia de Corintios estaba recibiendo este espíritu. And the Corinthians church have this spirit Es el espíritu de Satanás que opera en los hijos de desobediencia. of Satan that works in the sons of disobedience. Así que las corrientes del mundo nos llevan a eso. So the according of this word Nos desvían del evangelio. and currents of the side to the gospel. Colosenses 2:8 dice: Colossians 2:18. mirad que nadie os engañe, See that only no shall be.
por medio de filosofías y huecas sutilezas, Praying about philosophy and vain desire, según las tradiciones de los hombres, according to the deliverance of the man, conforme a los rudimentos del mundo, according to the rudiments of the y world, no según Cristo, and not according Christ, y no según Cristo. and not according Christ. Hay filosofías que hablan That have a philosophy that de formas nuevas de vida, like a new life, el yin y el yang, the yin yang, el karma. the karma. Hay nuevas filosofías Yeah, they exist a new y philosophy están metiéndose a la iglesia. and get inside to the church. Y los hermanos creen en el karma ahora, And the believers believe pero that no God creen en el poder del Espíritu Santo. don't believe in the Eso es karma, dice luego. Los creyentes creen en la casualidad, the believers know creen en la suerte, to the light, pero no creen que Dios esté dirigiendo todo evento en su but vida. they don't believe that Jesus direct our life. Así que Satanás está engañando con filosofía So Satan o también engaña con tradiciones and the side to traditions too, o con los rudimentos del mundo. or rudiments of the world. No hagas esto, no hagas lo otro, Don't do that. Don't do that. no aquí, no allá. Don't that and Tradiciones traditions o rudimentos del mundo. or rudiments of the world. Pero la iglesia debe creer el evangelio. But the church will believe the gospel. La obra de Satanás no es un juego. Satan's work isn't a game. Dígale que tiene a su lado, Satanás no está jugando contigo. With me, Satan's doesn't work with No, me. Satanás no juega. Satan doesn't work. La obra de Satanás no es un juego. Satan's work isn't a game. Es algo que está ocurriendo a diario It is something that it is happening every y day. ocurre en todo el mundo. And of course, in the whole world, Yo me he preguntado, I will ask, ¿por qué fracasan los que dicen creer en la Biblia? why does birth claim to believe they believe in the Bible? ¿Por qué fracasan los que dicen que creen en la Biblia? Why those who claim to believe in the Bible? Si la Biblia es la palabra de Dios If the Bible is the God's word, y ellos dicen creer en la Biblia, and say, I believe in the Bible, entonces ¿por qué están fracasando en la vida? why those claim to believe in the Bible? ¿Por qué fracasan los que repiten las lecciones de la evangelización mundial? Or who repeat word evangelization lesson fail Ellos dicen que creen que Jesús es el Cristo, and say, I believe that Jesus is the Christ, pero también están fracasando. but fail. ¿Por qué caen los creyentes en el evangelio? Why do believers fail away in the gospel? ¿Y por qué están sufriendo las familias? And families suffer too. ¿Por qué no está sucediendo la evangelización mundial en tu vida? Why isn't the word evangelization happening in your life? ¿Por qué no sucede la evangelización mundial con tu vida? Why don't a word evangelization don't happen in your life? Pregúntate estas Ask cosas. that, these things. Pregúntatelas. Ask. ¿Por qué los que dicen creer que Jesús es el Cristo se atacan unos a otros? Why Es interesante. they who claim to believe that Jesus is the Christ attack each other? Es que usted ya tiene claro el evangelio, usted todavía no. Clear the gospel and you know. Y usted no debe decir esto, usted And sí you debe don't decir say eso. that and you say that Y se atacan. and attack. Nosotros tenemos el mejor Yeah, equipo we will y no have somos the como best aquellos. team. Nosotros somos el país con el mejor equipo. We have the best country to Se with the atacan. best team. And ¿Por qué attack. pasa todo esto? What happened? ¿Por qué algunos que han recibido entendimiento del evangelio What does something have a sound understanding of the gospel de Jesús como el Cristo as Jesus as the se Christ extravían go astray y empiezan a enseñar and begin to teach y a vivir cosas and live fuera de la palabra del pacto? outside of the word of the covenant? ¿Por qué se extravían? Why astray? ¿Por qué se salen del camino? Why go ¿Por qué se desvían del evangelio? Well, decide to the gospel. Pregúntese, ¿por qué pasa esto? Ask what happened. He conocido pastores en muchos países de Latinoamérica In the world of in Latin America, y algunos empezaron a predicar muy fuertemente que Jesús es de Cristo, preaching that Jesus is the Christ pero se han desviado. and decide. Algunos dicen que ya no importa cómo viven ellos. It doesn't matter that what happened for the Así que algunos se acostaron con pastoras. and say go for another shepherds. Es que ya está resuelto. Yeah, it's all. Ese es el consumado dice. This is the consummate. Acostarse con la pastora es el consumado Take in love with another. Por person. Dios, cómo Satanás los ha engañado. Oh God, what Satan decide. Algunos andan con una persona, con otra persona y con otra persona. And other people and other people and other people. ¿Es eso el poder del evangelio? This is the power of the gospel. ¿Es así como dice la Biblia? What the Bible talks. Satanás los sigue engañando. Satan decide.
Así que So yo pregunto, I will ask, ¿por qué tu familia no quiere escuchar el evangelio de Jesús como el Cristo? why your family doesn't want to hear that Jesus is the Christ? Pregúntate tú mismo, ¿por qué a ti no te agrada escuchar ese evangelio? Why you don't listen this gospel? La obra de Satanás no es un juego. The Satan's work isn't a game. Y yo también me pregunto, I will ask you, ¿por qué nadie está resentido contra Satanás? why will some resent against for Satan, Pero sí están resentidos con los demás. but resent with others? Ah, es que él tiene la culpa. They have the Ah, es que él tiene la culpa. and they have the faith. Ah, es que si mi mamá me diera la herencia. If my mom give Ah, es que si mi papá me hubiera indicado esto. if my father say that, Ah, si no se hubiera muerto. Están resentidos contra los demás. and resents for others, Pero nadie se resiente contra Satanás. but no one resents against Satan. No entender el problema espiritual Don't understand the spiritual problem, nos hace desviarnos del evangelio. make us devise from the gospel. Por ejemplo, For example, si hay alguien que cree someone who believes que no tiene un problema, that he doesn't have a problem entonces no va a aceptar que le den una solución a ese problema. won't accept a solution for No, the yo no tengo problem. problema. I don't have the problem. Y yo estoy bien. I am big. Eso es lo que yo pienso. I think that. Es lo que yo digo. Es lo que argumento. I will Es lo que argument. creo. I believe that. No tengo problema. I don't have problem. Esa persona, This person, aunque tenga un problema, if I has a problem, aunque se esté desviando del evangelio, the side to the gospel no va a aceptar que está así. isn't accept that. Porque según él Because o según ella, for he or no she tiene ningún problema. isn't a having a Muchos hoy no creen que tienen un problema espiritual. many don't believe that have a spiritual problem. Ah, no, yo voy a la iglesia, Yes, I go to the church. así que no tengo ningún problema so I espiritual. don't have a spiritual problem. Yo estoy bien. I am good. Otros creen que el problema espiritual es algo muy superficial Others believe that the spiritual problem is very superficial y que se puede resolver and then can be solved con repetir precisamente que Jesús es el Cristo. by repeating that Jesus is the Christ. Ay, que si yo entiendo esto I understand that. y lo repito precisamente, I will repeat entonces ya puedo vivir como yo quiera, no importa. life like I want. Pero ese es el engaño de Satanás. This is the Es que el problema espiritual afectó todo mi ser. spiritual problem affect everything. Así que si se resuelve el problema espiritual, So if the spiritual se problem solved, empieza a restaurar todo en mi vida. everything must be had to be restored. Yo he escuchado a algunos predicadores decir For some preachers que Cristo no vino a resolver el problema moral, that Jesus doesn't came to que no vino a resolver el problema ético. a moral or a ethic problem En alguna manera sí, in an pero no way, totalmente. but no totally. ¿O es que la cruz de Cristo no es In the suficiente para cross of cambiar tu Christ comportamiento? is, not enough. O sea que Dios no es Señor de tu área moral Lord of your life, o de tu ética of your ethic, o de cómo vives, of that your life, del adulterio, of the adult, de la fornicación, or the fornication, de todas esas desviaciones. everything of this ¿El desire. evangelio no tiene poder para cambiar The eso? gospel don't have the power to change that. Claro que Cristo vino a resolver el problema espiritual. Christ came to solve the spiritual Y problem. es que si se resuelve el problema espiritual, Solve this spiritual problem. se empieza a restaurar todo en mi vida, Restore everything in my life, incluido lo moral. include our moral. ¿O acaso la cruz del Cristo or the no fue cross of suficiente? Christ not enough? En Primera de Corintios capítulo 6, versos 9 al 11, In 1 Corinthians 6, 9, 11 said, el apóstol Pablo dice, the Paul said, ni los fornicarios, as an our religion, ni los engañadores, our hysteria, mentirosos, warnings, adúlteros, adulterers, afeminados, effeminates, habla de todos los homosexuales, that I'll talk a lot of los borrachos, los avaros, the tourists, no entrarán al reino de los cielos. rain go share. Certain to the ¿No es esto moral? Isn't moral? ¿No es esto moral? Isn't moral? ¿No es esto la moralidad del ser humano? Moral of the human being? Y dice que no entrarán al reino de los cielos. Don't enter to the, Pero el siguiente versículo dice, and the other verse said, esto erais algunos de vosotros. it says, Esto erais algunos de vosotros. this is certain that we are De the los que están aquí, a algunos les gustaba. of like stayed here like that, Les gustaba. like that, A otros les gustaba. and like that. ¿Verdad? Really?
Sí, Yes. esto erais algunos de This vosotros, is the certain of we will, pero habéis sido lavados, but there will pero habéis sido limpiados por la sangre de nuestro Señor Jesús y Cristo. and Christ. Amén. Amen. Si el Evangelio entra a If the nuestra gospel vida todos los enters días, our life every single day, debe alumbrar todas las áreas de mi vida. everything in my life. Así que yo necesito el So I Evangelio need todos los the días, gospel, every day. porque la cruz de Cristo Because sí fue the suficiente. cross of Christ is enough Y Él vino a resolver el problema espiritual. and solve the problem of the Y entonces se restaura toda la vida del ser humano. restore all the life of the human being. ¿O acaso el poder del Evangelio Or the power of the gospel no puede transformar cada área de mi vida, can transform every area of my life, incluida mi vida ética y moral, including my ethical and mi moral vida life, espiritual? my spiritual life? ¿O es acaso que Dios Or is that God no debe gobernar estas áreas de mi vida? should don't govern this area of my life? Si se restaura todo eso en mi vida, It will restore everything of this my ¿no life. es esto ser libre de Satanás? It's not being free from Satan. Esto solo es posible It a is través only del possible poder from del the Evangelio. power of the gospel. Así que So si no entendemos profundamente el problema espiritual, don't understand deeply the spiritual problem. nos hace desviarnos del We will Evangelio. decide to the gospel. Así que yo necesito el Evangelio cada día. I need the gospel every day. ¿Cuántos necesitan el Evangelio cada día? Yo soy el primero. No sé usted. I'm the first. And Diga you conmigo, yo necesito el Evangelio cada día. need the gospel every day. Dígale que tiene a su lado, necesitamos el Evangelio cada We día. need the gospel every day. De verdad que el Evangelio entre a mi vida. Gospel enter it in my life. Satanás sabe que tenemos la imagen de Dios Satans know that we will have the image of y God. aún así nos ataca cada día. And he attacks us every day. Satanás no duda. Satan don't have questions Él sabe que somos hijos de Dios. and knows that we are son of God. Él sabe y está seguro que usted es un hijo de Dios, una hija de Dios. Satan knows that you are a son of God. Los que dudamos a veces somos nosotros. So we will have some question and we are. Pero Él nos ataca todos los días. But Satan attacks every day. Y la única manera de resistirlo es con el Evangelio. And only the way that resists is with the gospel. Por eso Pablo dice que no debemos ser extraviados del Evangelio de Jesús el Cristo. So that is why Paul says not to be led astray from the God. Así que debemos creer de acuerdo a lo que dice toda la Biblia So we will must believe according to the Bible, who Bible says, y no de acuerdo a lo que yo pienso o quiero creer. and not according to that I will think or I don't want. A las personas les gusta creer lo que les gusta The people want and likes to. y want lo que no les gusta lo hacen a un ladito. if doesn't like. God, Pero el Evangelio es but una the sola gospel, palabra it is only one word, y es la palabra de Dios. and this is the God's Por word. eso lo necesito cada día en mi So vida I need every day in my life. y de esa manera yo podré vivir In this way, I will believe. el Emanuel cada día en mi vida. Live the Emmanuel every day in my life. ¿Qué significa Emanuel? Is the Dios con nosotros. God with us. Dios ya está con nosotros. God stayed with us. Somos los hijos de Dios. We are son of the. Somos el pueblo de Dios. We are the people of. Somos los redimidos de Dios. We are the remedial of. Somos a los que Dios ha salvado con el We Evangelio. all the same that. Somos los que creemos que Jesús es de Cristo. And we will believe that. Somos los que estaremos con Dios en el cielo. In the heaven, Somos los que tenemos vida eterna. have eternal life. Somos los que nos encargamos de hacer la obra de Dios en la tierra. Of the full- Somos la luz del mundo, We are the light. la sal de la tierra, The salt of the world. las luminarias que Dios usa en este tiempo. Eso somos nosotros. We are. ¿Y cómo es posible esto? And what is possible? Emanuel, Emmanuel. Emanuel. Emmanuel. Mucha gente dice creer en el Evangelio, People said, I believe the gospel. pero miren la cara. But say, see, Están más amargados que el francés de la mañana. that it is sad or bad. ¿Será eso disfrutar el Evangelio? This is enjoy the Disfrute el gospel. Evangelio. Enjoy the gospel. Viva el Evangelio. Live the gospel. Crea el Evangelio. Live the gospel. Ame el Evangelio. Love the gospel. Pregone el Evangelio. Preach in the Comparte el gospel. Evangelio. Share the gospel. Eso es disfrutar el This Evangelio. is enjoy the gospel. Es que Dios ya está con nosotros. God stay with us. Dios ya está con nosotros. God stay with Dios us. ya está con usted. God stay with Así you. que dígame, So, ¿qué le falta? what you have? Si Dios está con nosotros, decía Pablo, God stay with us, said Paul, ¿quién contra nosotros? who is Así que debemos vivir el Emanuel cada We día. will believe the Emmanuel every day. Quiero decirle que Jesús el Cristo ya derrotó a Satanás. One that
say that Jesus Christ has already defeated Satan. Así que por esa razón usted no puede ser destruido. So for this reason, you don't be destroyed. Hay creyentes que le tienen miedo a los demonios todavía. Believes that feels demons. Una hermana decía, no, yo con ellos no me meto. Well, sister, I don't go for them. Yo les he dicho que tengamos paz. That we will have peace. Que ellos no me molesten y yo That no los you voy a don't molestar. storm and I don't Mire qué storm. chula la hermanita. That it's like the sister, right? Es que Jesús el Cristo ya derrotó a Satanás. Jesus is the Christ, has already Y defeated. eso es lo que la iglesia debe creer. And this is the church. ¿O no es verdad la cruz de Cristo? Or isn't true? Es que en la the cross of cruz in the se cross, venció a Satanás. forgiven Satan, Se perdonó el pecado forgiven the sin. y se abrió el camino, se rompió el velo Open to the para que regresemos a Dios nuevamente. came to God. Esta es la obra del Mesías This is Cristo. the word of Messiah Christ. Aunque Satanás sigue actuando All times Satan's hasta el día de hoy con sus demonios. until today with his demons. Y claro que sí, busca destruir nuestra vida. And to destroy our life too. La Biblia dice The Bible says que Jesús el Cristo ya lo venció that Jesus Christ has already y que defeated, yo debo resistirlo. and I must resist. Yo no puedo vencer a Satanás. I can't defeat Satan. Primero porque ya está vencido. First, because Satan has already. Y segundo es porque Second, yo no podría vencerlo. that I can't. Pero alguien lo venció por mí. But someone Y defeated. esa es la obra de Jesús como el This Cristo. is the word. Esto es el Evangelio. This is the gospel. Por eso primera de Juan 3:8 dice, So 1 John 3:8 said, para esto apareció el Hijo de Dios. "Who he can do and Para esto vino el Hijo de Dios. the Son of God came Para deshacer las obras del diablo. for defeat the Satan's work, Para deshacer las obras del diablo. for break up the works of the devil." Ah, hay demonios en tu familia. They have devils in your Están family. atacando tu familia. Attack to your family. Para esto apareció el Hijo de Dios. For God manifested Para deshacer las obras del diablo. that make break the works of Así the que el que puede destruir toda obra del diablo es Jesús el Cristo. Is Jesus as the Christ. Para esto fue que Él vino. For that Son of Colosenses God, 2, 14, 15 dice Colossians 2 que ese Mesías Cristo, 15 said that it is the Messiah Christ. Él He, anuló el acta con los cargos que había contra nosotros. having bloated and had written or cordons against us. Ah, habían cargos contra nosotros. We have a cordon. Había un acta que nos condenaba a nosotros. Act that having blood. Pero dice que Cristo But say that Christ la eliminó clavándola en la cruz. having blood a cross in the cross. El acta que estaba contra mí fue clavada en esa cruz. That having nail in that Fue cross. clavada en la cruz de Cristo. Nail in that cross of the cross. Ya no tiene vigencia. Isn't have Satanás fue derrotado Satan have por el poder del Evangelio. the power of the gospel. Esto es el Evangelio. This is the gospel. Esta es la obra del Cristo. This is the God's Y word. dice que And say too clavó that en la have cruz nail in the esa acta this act que había contra usted. that has y contra been mí. for me and Y de you. esa manera, dice la In Biblia, that way, say the Bible, desarmó. that has ¿Qué es desarmar? what is stripped Es quitar todas las armas posibles. out the arms, Desarmó the stripe a los gobernantes to the principles y a las autoridades espirituales and the authorities, y los avergonzó públicamente and he made a shame con of su them, victoria sobre ellos. having it ¿En dónde? over. En la cruz. En la cruz. No, primero vi la luz. Allí mis pecados, tu sangre perdonó. Allí mis pecados, tu sangre limpió. Es en la cruz de Cristo. In the cross of the Christ. Por eso So el Evangelio es acerca de la the cruz de Cristo. gospel is about the cross of Christ. Él ya derrotó a Satanás He defeated Satan y nos dio la victoria. and gave us the victory. Así que podemos disfrutar, Emanuel. So we can enjoy Emmanuel. Podemos disfrutar que Dios está con nosotros. Enjoy that Jesus is with us. Despierte que tiene a su lado. Dígale, disfrutemos que Dios está con nosotros. Enjoy that Jesus is with us. Amén. Amen. Hay pandemia, pero Dios está con nosotros. Yeah, but Jesus is with us. Ah, hay muchos problemas en el mundo, sí, pero Dios está con nosotros. But God is with us. Así que debemos poner nuestra mirada en el autor y consumador de la fe. State of the consummate of the Amén. faith. Amen. Y si vivimos, If we believe vivimos porque Él está con nosotros. that we Y si morimos,
is with Morimos porque Él está con nosotros. that Como Pablo decía, sea que vivamos o que muramos, say we will die. somos del Señor. We are for God. Disfrute, Emanuel. Enjoy Emmanuel. Génesis 3 Genesis 3, y versos 14 y 15 verse dice: 14 and 15 say, entonces el Señor, and God, Dios, le dijo a la serpiente: and Jehovah God say unto the serpent, por lo que has hecho, because thou hast done eres maldita. this course, Por lo que has hecho, because eres you have maldita. done your course. Dios no maldijo al ser humano. That God isn't Dios maldijo a forced to Satanás. offend God's course to Así que si hay algún maldito, es Satanás. Course is Satan. Usted puede ver la Biblia y Dios no maldijo al ser humano. Jehovah wasn't Dios maldijo a la serpiente. God was cursed to the Eres serpent. maldita You say curse. más que todos los animales. So all the animals Andarás sobre tu vientre about to you everything best. y te arrastrarás por el polvo durante toda tu vida. The belly does and you go dust to the dust. Y pondré hostilidad entre tú y la mujer, And I put enemy between three of them and y entre you tu and the descendencia y la descendencia de ella. woman, and their sin and her descent. Y su descendiente te golpeará la cabeza, And her head aunque bruised tú le his golpearás el talón. head, and you thought bruised him the heel. ¿De quién está hablando? Génesis 3, 14, 15. Genesis 3, 14, 15. Va a venir la simiente de la mujer, Come a son of woman. el que va a aplastar la cabeza de Satanás. Crush the head of Satan. Ese es Cristo, This is Christ. el que vino a la cruz y a la resurrección Came to the cross and a derrotar a resurrected Satanás. to defeat Satan. Entonces, ¿qué nos queda? So what will we do? Disfrutar, Emanuel. Enjoy Emmanuel. Dios ya vino, God came. el Mesías ya vino. The Messiah came. Hace más de 2000 años Él vino 2000 years he y came. murió en la cruz y se levantó en la resurrección. The cross and raised in the resurrection. El apóstol Santiago, capítulo 4, verso 7 dice: James 4:7 said, así que humíllense delante de be Dios, subject then to the God, resistan al diablo stand against to the y devil, Él huirá de ustedes. and he will flee for Resistan al diablo you. Stands against to the y devil, Él huirá de ustedes. and he will flee for ¿Qué you. tenemos que hacer? What we will do? Resistir al diablo, We will resist. resistirlo, Resist. no hacer lo que Él quiere que yo haga, That Satan sino said, llevar mi vida ante el Evangelio. and we will give our life to the gospel. Y primera de Pedro 5, 7 dice: In 1 Peter 5:7, y pongan todas sus preocupaciones have your care of cast y ansiedades en las manos de Dios, and upon him, porque Él sí cuida de ustedes. because he cared for you. Disfrute, Emanuel. Enjoy, Emmanuel. Viva de esta manera. Live in this Viva way. con esta fe. Live with this faith. Humíllese delante de Dios. Stay caring. Resista al diablo Resist devil. y ponga todas sus preocupaciones Full of your problems. y todas sus ansiedades en las manos de Dios. And for God's Y hand. viva el Emanuel. And life, Emmanuel. Dios ya está con nosotros. God stay with us. Amén. Amen. Concluyo entonces I diciendo will finish to que say Jesús es el Cristo, that Jesus is the Christ. el fundamento de la iglesia. The basis of the church. Como lo dice Primera de Corintios 3:11. Corinthians 3:11. Pues nadie puede poner un fundamento For distinto another foundation now able to del que ya tenemos, that we will say, que es Jesús Cristo. which is Jesus the Christ. Él es el fundamento que ya He is tenemos. the base that we will have, Este es el fundamento de nuestra vida de the fe. base of the our foundation of our life. Este es el evangelio del cual nos habla toda la Biblia. This is the gospel which all the Bible talks. Ese es el mensaje con el cual va a suceder la evangelización del mundo. This is the message with will the whole evangelization is happening, Ese es el mensaje del cual no debemos extraviarnos nunca, which done with must astray, sino que debemos vivir aferrados al evangelio, but we will must live clinging to the gospel. preparando el retorno de Jesús el Cristo en nuestros días. Preparing for the return of Jesus Christ in our days. Y que la paz de Dios And the peace of God nos haga santos is we be holy en todos los aspectos de nuestra vida. in everything area of our life, Y que todo nuestro espíritu, and all alma y cuerpo soul and body sean reservados be preserved, sin culpa unbelief hasta la venida, in the el retorno presence de nuestro Señor of our y Lord Cristo. Jesus and Los Christ. bendigo esta I mañana will bless him this morning. y espero que no sean engañados And por la I serpiente. hope that you don't deceive the Por God favor, no yourself. platique con la serpiente. Please don't talk with us. Hable con Dios.
talk with God, Por favor, no escuche la serpiente. please don't listen to a serpent. Escuche a Dios. Listen for God. Vamos a orar. I will pray. Padre, te damos gracias Thanks God, porque nos has dado tu palabra because you give us your word. y nos has enseñado que ya Satanás está derrotado Teach that Satan's decide y que nosotros podemos confiar en ti and that we can confident with you y cumplir tu pacto en nuestros and días fulfill your covenant in our para days. preparar tu retorno, Señor. Prepare your return, God. Te damos gracias por el evangelio que nos ha revelado God, for the gospel that you revealed of. y oramos, Señor, para que esa grandeza del evangelio entre a nosotros cada día Great of the gospel enter in our life every day. y que podamos permanecer creyendo que Jesús es el Cristo Find that Jesus is the Christ. y que el Espíritu Santo esté en Holy nosotros Spirit stay with us. y que no haya, Señor, otro evangelio en nuestra vida, Gospel in our life. sino que nos aferremos al evangelio que está en toda tu palabra. The gospel that it is in your whole Bible. Te damos gracias, Señor, Thanks, God. y bendigo la vida de tu pueblo esta mañana. Blessed, the life of your people. Bendigo, Señor, su familia, Blessed for the su trabajo, families, the work, su salud, su provisión. the provision. Bendíceles con el evangelio, Señor, With the gospel, God. y que puedan permanecer en Emanuel Clean and in Emmanuel. y de esa manera cumplir el pacto, Maranata, The pact of Maranatha. que es preparar el retorno de Cristo en nuestros días. The return of Christ in our Gracias por days. cada uno de ellos, Señor, For each one of en el nombre poderoso de Jesús el Cristo. Jesus. Amén, Señor, Amen. y amén. Amen. Que Dios les bendiga. God bless you. Amén. Vamos a invitar a las personas que se van a bautizar, por favor, que vengan acá adelante.